Esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que está en el Salmo 51. El Salmo 51 como base para la palabra del día de hoy. En verdad tengo dos lecturas, pero una la voy a hacer con ustedes, que es el Salmo 51, y después otra palabra paralela. El sermón de hoy día es cómo afecta nuestra vida a la vida de otros, o cómo afectamos a otros con nuestras conductas. Dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Haz bien con tu violencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es el Salmo 51, Salmo de David, un salmo que fue escrito luego de ser confrontado por el profeta Natán, después que había cometido pecado con Betsabé y se le anuncia aún la muerte de su niño pequeño. Todos sabemos la historia y si no, no está de más recordar que David fue escogido por Dios para ser el rey de su nación. Luego se convertía en el rey más importante de la historia de Israel hasta el día de hoy. Se reconoce a Moisés como el que Dios usó para la liberación del pueblo de la esclavitud, pero se reconoce en David como aquel que construyó el reino, aquel que levantó todas las bendiciones posibles para su nación. Y a Jesús luego se le reconoce como el hijo de David. Pero este David, siendo tan especial y siendo tan amoroso para con Dios y cantándole salmos y tocando en instrumentos para el Señor, luchando en las batallas, venciendo en todo, se debilitó ante el pecado por una mujer hermosa llamada Betsabé, hizo que de una forma injusta su marido muriera, el marido de Betsabé, y la dejó embarazada. Pero ante Dios, todo lo que hacemos en privado nunca es privado. Todo lo que hacemos en el silencio de nuestra soledad nunca es en soledad, porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo ve, porque Dios todo lo conoce. Y no hay nada, nada, nada que sea oculto a sus ojos. Entonces Dios manda al profeta Natán y le dice que Dios conoce su pecado, que Dios sabe lo que hace, y que ese niño que viene en el vientre de Betsabé no va a vivir, sino que morirá. Y dice, segunda de Samuel, voy a leer también un texto bíblico que dice así. Así le dice Natán a David, el Dios de Israel quiere que oigas esto, le dice el profeta. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio
y te di sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. Dios le dice, ¿por qué te burlaste de mí que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú, y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora por haberte burlado de mí, le dice Dios, y por haberte quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Y David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Y Natán le contestó, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Después de decir esto, Natán se fue a su casa y en efecto Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y que comiera, pero David se negaba a hacerlo. Y al séptimo día, el niño murió. Es una historia trágica, una historia terrible, pero, pero es la historia que Dios nos permite conocer esta mañana a través del Salmo 51. Este salmo tiene varios elementos que quiero compartir con ustedes para llegar a la tesis final que quiero plantearles con lo que el texto dice. Primero, el Salmo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Hay algo que todos nosotros tenemos que reconocer. Todos nosotros tenemos que reconocer que tenemos necesidad de ser perdonados. Muchas veces en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro actual diario, nos conducimos, hay conductas que llegan a nuestra vida que son incomprensibles. Y muchos de esos elementos tienen una razón, es que dentro de nosotros nos sentimos culpables. Hay culpas ocultas, hay culpas que están en nosotros que no nos permiten vivir adecuadamente. Y el perdón que Dios nos da es un perdón que nosotros tenemos que reconocerlo como que viene de Dios, pero también nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Lo primero que hace David como rey, al comenzar el Salmo 51, parte con el elemento piadoso. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Pero esta piedad no sea una, una piedad al pasar, sino que esta piedad sea conforme a tu misericordia, conforme a la estructura amorosa que conforma a tu vida, Señor, conforme a la forma que tú eres, de acuerdo a la manera que tú eres como persona divina, Señor, ten piedad de mí. El texto de Samuel dice que no morirá, producto que reconoce su pecado, dice el texto bíblico, no morirás, porque tú reconoces que has fallado, no morirás, pero habrá dolor en tu vida. Nunca, en ninguna generación tuya de aquí en adelante va a tener paz, siempre habrá dificultades. Lo que tú vives hoy, lo que tú has hecho hoy, tendrá efectos en tus generaciones, en tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y así por generaciones. Lo que tú has hecho o lo que tú has vivido, de una forma u otra se traspasará generacionalmente de una a otra. De hecho, en el Éxodo capítulo 20 dice que hasta la tercera y cuarta generación, así como hay bendición, también puede haber dolor. Por eso, de alguna forma, reconociendo esto, el salmista dice, Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que necesito que tú me purifiques, reconozco que tú me restaures, reconozco que tú hagas en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Yo, Señor, reconozco, dice el versículo 6, que tú amas la verdad en lo íntimo. Y yo sé, Señor, que si reconozco mi pecado y vengo ante ti, en verdad, el valor de la verdad y el valor de la honestidad, lo traigo ante ti, Señor, tú transformarás mi vida. Pero cuando el salmista está pensando en eso, está pensando en su falta, en su pecado, pero también está pensando en los efectos que causa en otros, en los demás. Porque tú a mí me limpias de mi pecado, me purificas, me restauras,
Me dejas, Señor, como si no hubiese cometido la falta que cometí, porque eso es el perdón. El perdón es como que si la falta nunca hubiese existido. Bueno, entonces, Señor, ahora yo podré vivir de manera mejor y otros serán afectados positivamente. Este Salmo 51 nos enseña a nosotros a reconocer que las acciones que nosotros cometemos que son injustas nos afectan, íntima y personalmente. Las acciones nuestras nos afectan. Por eso el versículo 7 dice, Señor, necesito que me purifiques con hisopo y seré limpio. Señor, necesito que tú unjas mi cuerpo con limpieza. Cuando un cadáver moría entre los judíos, era purificado con hisopo. Hisopo es un producto como una pasta que surge de algunos elementos naturales para purificar el cuerpo. Y dice, Señor, como si yo fuese un muerto, purifícame, renuévame, límpiame. Me siento tan sucio que es como si fuese un cadáver caminando. Me siento tan sucio como si fuera un cadáver que en vez de vivir la vida que tú quieres, me siento como un muerto. Por eso purifícame con hisopo, transforma mi muerte en algo nuevo. Y el versículo 8 dice, Señor, hazme oír gozo y alegría, porque anhelo vivir con gozo, anhelo vivir con alegría. Necesito que restaures mi vida de tal manera que deje de vivir en la angustia, el pesimismo, la negatividad, la desesperación, la decepción. No quiero seguir viviendo depresivamente, no quiero seguir viviendo en tristeza y en angustia. Necesito, Señor, que tú restaures el gozo y la felicidad que tuve y que se perdió producto de este pecado que he cometido. Es cierto, tengo la mujer que amo, Betsabé es la mujer que amo, la conseguí con injusticias, es cierto, Señor, la tengo, pero tengo la mujer que tú me has dado, esa mujer está ahora, o que yo tomé, ahora, Señor, el hijo que está en su vientre se va a morir. Señor, siento que mi vida no tiene ni gozo, ni tiene felicidad, que soy un muerto caminante, siento que soy de alguna forma un cadáver que se mueve en medio de la sociedad. Por eso el versículo 9 le agrega el salmista David, Señor, esconde tu rostro de mis pecados. Por favor, Dios mío, perdóname, remueve mi culpa. Me siento tan avergonzado delante de ti, Señor, porque yo no soy cualquiera, porque yo no soy cualquier persona. Yo no soy una persona que pasa por la calle o por la avenida o por donde sea sin dejar huella. Yo soy el rey. Yo soy el ungido. Yo soy el que tú pusiste. Yo soy el que tú levantaste. Yo soy el que tú nombraste, Señor. Y sé que mis actos de tal manera tienen efecto en los demás que te pido, por favor, te pido, Señor, que escondas tu rostro de mi pecado, que me renueves, que quiten la culpa, que remueven la culpa de mí. Por eso, Señor, el versículo 10 crea en mí ahora un corazón limpio. Te lo clamo, dice el salmista, te clamo de todo corazón por una renovación interna profunda, no algo superficial. No es que hoy día me sienta bien, no es que hoy día sienta que, bueno, fallé, pero Dios perdona, sino lo que está diciendo, Señor, crea en mí, crear es rehacer, no solo es mejorar algo, usted puede restaurar un mueble, y usted toma el mueble con su estructura, con él le cambiará un par de piezas, pero ese mueble sigue siendo el mueble que era. Cuando el salmista dice, crea en mí, está diciendo, Señor, mira, de todo lo que tengo, saca todo lo malo y reármame, reavívame, reformúlame. Necesito ser renovado interna y profundamente. Necesito sentir, Señor, que el peso que tengo de esta mancha acusadora sobre mí desaparezca, que necesito un corazón limpio, necesito un corazón purificado. El versículo 11 agrega, Señor, por favor, no me eches de delante de ti. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, te ruego. Tengo tanto miedo, Señor, a que me separes, a que me deseches. Tengo tanto temor, Dios santo, de que me quites
de lo que antes me diste. Tengo temor, no por dejar de ser rey, tengo temor de que me deseches como tu hijo, que me deseches como tu siervo, temor a la separación de Dios. Y anhela que la presencia de Dios sea constante. No me eches delante de ti, ni quites tu Santo Espíritu, Señor. Yo no, ¿qué hago sin tu presencia? Como siempre tengo que explicar cuando llega este versículo en el Antiguo Testamento, nos enseña que el Espíritu Santo iba y venía, pero a partir del Nuevo Testamento, sobre todo a partir del Pentecostés en adelante, el Espíritu del Señor viene con nosotros y se queda con nosotros hasta el día de la redención. Pero hay gente que sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, tiene el sentido o la sensación de que Dios lo dejó, de que Dios lo abandonó. Es tanto el afecto o efecto que se produce en la vida del propio David, es que él ya se siente un muerto, se siente avergonzado, siente que hay una mancha en su vida que es imposible de borrar, siente que Dios lo va a desechar y que tal vez el Espíritu de Dios se va a separar de él, es lo que está sintiendo íntimamente, y le ruega a Dios, crea en mí un corazón limpio, y después le dice, vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuelve a provocar en mí ese gozo profundo de saber que soy tu hijo, que estoy en comunión contigo, que tengo buena oración. Vuélveme, Señor, el gozo de saber que tú eres mi Padre, que tú estás conmigo, eres mi Dios y mi Rey y mi Señor. De alguna forma es una petición que le hace el rey David a Dios para que lo restaure, pero no restaure los años perdidos, no restaure su fuerza de luchador, de general de batalla, ni siquiera le dé más inteligencia como rey, como soberano del pueblo, sino que le dice restaura el gozo, este gozo de tu salvación, y aún más, y le dice, y que el espíritu generoso aparte tuyo te llene. Sentir que solo Dios puede hacer la obra restauradora es fundamental para ser perdonado. Sentir que solo Dios puede hacer la obra que nos cambia, solo Él puede hacerlo y no hay nadie más. Es la primera acción de reconocimiento de las condiciones que estamos. Pero además, el Salmo y el salmista nos hacen reconocer cómo nuestras acciones no solo afectan nuestra vida, sino que también afectan nuestra tarea, lo que tenemos que hacer. El versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, porque la tarea que tenía el rey de guiar a su pueblo tenía como función guiar al pueblo y para eso tenía sacerdote y tenía profetas. Pero quien conducía era él. Ya había estado tan ensimismado en su pecado, tan ensimismado en su dolor, tan ensimismado en todo lo que estaba viviendo, que se había olvidado de cumplir su ministerio. Se había olvidado de la promesa que le había hecho Dios, que estaría dispuesto para guiar a otros hacia la verdad divina. Y se había olvidado de enseñar la verdad divina porque estaba ensimismado en su pecado, ensimismado en la mujer que había visto desnuda desde el palacio, ensimismado en buscar la muerte de Urías, ensimismado en llevar a la mujer a vivir al palacio, ensimismado en este embarazo de la mujer, que se había olvidado de que su tarea era otra y que debía guiar a otros a la verdad divina. Y hace en este reconocimiento de la falla en su ministerio, le dice a Dios, el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios. Señor, reconozco que lo que he hecho ha afectado de tal manera mi tarea que ya te pido, líbrame de volver a hacerlo. Líbrame, Señor, de volver a dañar la gente. Líbrame, Señor, de actuar con odiosidad, de actuar con rabia, porque he visto que esto afecta la tarea, afecta todo lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana desde la rabia, vivimos la vida cristiana desde el enojo,
desde el enjuiciamiento, los prejuicios de los demás, por supuesto se afecta a la tarea que tenemos. Se afecta a la tarea cuando nosotros actuamos injustamente. Por eso le dice, líbrame de homicidios, porque yo ya hice que muriera una persona. Señor, líbrame de volver a caer en lo mismo una y otra vez. El verso 15 le agrega, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Había dejado el ministerio con el cual comenzó, que era alabar a Dios. Él cuando estaba con las ovejas en el campo, tenía su instrumento en las manos. Y mientras estaba con ese instrumento en sus manos, cantaba a Dios, elevaba salmos. Es el gran salmista de la Biblia. De los 150 salmos del libro de los salmos, porque hay salmos fuera del libro de los salmos, pero de los 150, una gran cantidad es escrita por él. Pero llega un momento en que se dio cuenta de que su pecado afectaba de tal manera su vida que había dejado de abrir sus labios para publicar alabanza, para hablar de la grandeza de Dios. Y le dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Podríamos repetir o reformular la forma en que lo dice el rey y diría, Señor, deja que al abrir mi boca, una vez más, empieza a alabarte, a exaltarte. Señor, reconozco que mis acciones afectan mi tarea porque, porque Señor, aún mis sacrificios, mis, mis ofrendas, lo que yo he dado, lo he hecho mecánica y religiosamente. Y yo sé, como dice el verso 16, 17, que tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Tú quieres el sacrificio va más allá de mí. Tú no quieres el sacrificio fácil, no quieres sacrificio que yo lo daría. Es decir, si yo tengo, voy a decir una cantidad, tengo 100 millones de pesos en mi bolsillo, si doy 100.000 pesos, no me es un sacrificio. O si tengo 1 millón de pesos en mi bolsillo y tengo que dar 1 peso, no es sacrificio. Pero algunos se contentan con dar lo mínimo. Señor, yo sé y reconozco ahora que para cumplir mi ministerio tengo que estar dispuesto a dar más de lo que doy. Tú no quieres un sacrificio que yo lo daría fácilmente. Tú quieres que Dios, tú quieres Dios mío que yo dé lo máximo de mi fuerza. Entiendo, Dios, que tú valoras más el corazón contrito y humillado que los sacrificios externos. Entiendo, Señor, que mi conducta ha sido religiosa, pero que ya no quiero tener una conducta religiosa. Yo no quiero un sacrificio sencillo. Tú quieres la vida entera, como dice Romanos 12, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos que reconocer, así como lo hemos dicho antes, que nuestras acciones negativas nos afectan íntimamente y que nuestro pecado no nos permiten crecer en la tarea ministerial que nos corresponde. También tenemos que reconocer que todos nosotros somos un medio que Dios usa y que cuando cumplimos la tarea que Dios quiere que cumplamos, el medio es positivo. Pero cuando hacemos lo que a nosotros nos gusta, el medio se transforma en algo negativo. Mire cómo dice el verso 18. Señor, haz bien con tu benevolencia a Sión. O sea, si antes he dicho, mi pecado está delante de mí, purifícame, límpiame, crea en mí, mis huesos se han abatido, dice incluso una parte del texto, me he sentido hasta enfermo con todo este proceso. Sé que no he podido cumplir mi ministerio a causa de todo esto. No he cumplido la tarea que me corresponde. No he cumplido con los hechos que tú me has dado que haga. Y con todo eso, Señor, estoy viviendo lo que vivo. Ahora te pido, úsame para bien. Haz bien con Sion, haz bien con mi pueblo, haz bien con mi ciudad, haz bien con mi comunidad. Señor, si tú me bendices, si tú me limpias, si tú me sanas, si tú me perdonas, habrá benevolencia hacia la gente. Entonces empezarán a agradarte los sacrificios de justicia, dice el verso 19. Porque si yo estoy bien, mi gente verá que estoy bien y terminarán alabándote bien. Si la gente me mira en mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa,
mis nietos, mis padres, mis hermanos, mis familiares ven que yo estoy bien y espiritualmente estoy sano, limpio, perdonado, restaurado, entonces ellos también querrán agradarte. Ellos también querrán agradarte con sacrificio de justicia, actuando adecuadamente, viviendo adecuadamente, viniendo ante ti con gozo. Y van a pasar cuatro cosas. Cuatro cosas pasarán si yo realmente hago lo que tú esperas que yo haga. Si te pido perdón y tú me perdonas, si yo me restauro porque tú me restauras, entonces, verso 19 dice, los muros serán reedificados. Habrá muro de seguridad sobre nuestra familia. Y los que quieran dañarnos no nos podrán dañar, porque habrá muros reedificados alrededor nuestro. En segundo lugar, habrá sacrificio, habrá ofrendas justas. Habrá ofrendas justas. El salmista, de manera muy, muy maravillosa, es capaz de expresarse con todo el corazón. Y dice, a ver, la parte final, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Habrá sacrificios verdaderos. El holocausto perdonador será verdadero. Los becerros que representan la pureza será nuestra manera de venir a tu altar. O sea, cuando yo pido perdón, Salmo 51, Dios me perdona, pero Dios no solo me perdona a mí, reactiva mi tarea y me permite ser bendición para los otros. Él es el rey y como rey tenía ascendencia sobre todo el pueblo. Y el pueblo había funcionado mal en lo sacerdotal, mal en lo cultico, mal en la adoración, mal en la ofrenda, mal en el perdón, mal en las relaciones humanas. Pero si yo ahora soy restaurado, los demás serán reedificados sus muros, habrá sacrificio, habrá holocausto, habrá entrega, habrá alabanza, habrá cántico nuevo. En resumen, con esto termino. El pecado de David con Betsabé lo impactó no solo a él, impactó a Urías, que murió, a Betsabé, que queda viuda y adúltera, a la nación de Israel, que es afectada, y aún una criatura que muere a los 7 días de haber nacido. Pero cuando hay arrepentimiento, el arrepentimiento influye de tal manera que se vuelve a restaurar la relación con Dios. Él empieza a ser ejemplo para otros. La confesión y la restauración de David muestran cómo el pecado y el arrepentimiento afectan no solo al individuo, sino afectan a la comunidad, la iglesia, en el caso nuestro, el pueblo. Por eso tenemos que tener ojo con nuestros dirigentes, porque cuando el que gobierna está en pecado, abierta y decididamente, eso afecta al pueblo. Cuando nuestras autoridades a nivel comunal, regional, nacional, incluso mundial, están lejos de la presencia de Dios y viven en su propio ego y en su propia maldad y viven en su propio pecado, esto afecta al resto. Pero cuando en nuestra casa, el jefe de hogar, el matrimonio, están en pecado, eso afecta a los hijos, afecta a los nietos, afecta a los que viven bajo ese techo. La confesión y la restauración de David nos muestra a nosotros cómo el pecado y el arrepentimiento afectan no solo al individuo, sino también a los que le rodean. Por eso necesitamos reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan a otros, que cómo nuestra reconciliación con Dios y la restauración que haga con nosotros el Señor traerá beneficios a todos los que nos rodean. Qué importante es vivir con integridad, qué importante es vivir honestamente, sabiendo que nuestras vidas impactan no solo el interior de nosotros, sino nuestras tareas, que impactan incluso a aquellos que nos rodean y que viven cerca nuestro. Aquellos que nos rodean y viven cerca nuestro. Culmino esta predicación con un testimonio que no es personal, es testimonio social. La isla que comparten República Dominicana con Haití se dividió en estas dos naciones. Es una isla con las mismas riquezas en la isla, con los mismos bosques, con la misma capacidad de generar recursos de la tierra, con las mismas minas de materiales, los buenos materiales mineros. Y sin embargo, Haití es el país pobre que le falta todo,
Y República Dominicana es un lugar en que llegan turistas de todos lados con muchos recursos. ¿Sabe dónde estuvo la diferencia? En el emblema. Haití, en su emblema original, pone puro elemento del vudú, de la macumba y de cosas de brujería en su bandera. Y República Dominicana decidió que en su bandera iba a estar la cruz de Cristo. Y un simple símbolo y un simple hecho ha marcado dos naciones que comparten una misma isla, una con tremenda pobreza y la otra con mucha esperanza. Cuando nosotros nos volvemos al Señor, somos como los que tienen la bandera de la cruz, con bendición y esperanza. Pero cuando nosotros no nos arrepentimos ni nos acercamos al Señor, somos como la bandera, llena de maldad, que solo trae pobreza y negligencia. Que este día, el mensaje de la palabra de hoy día, el Salmo 51, nos ayude a entender la responsabilidad que tenemos para aquellos que nos rodean y sobre todo para compartir lo que es la voluntad del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros y que podamos compartir esta palabra con aquellos que lo necesitan. Que el Señor nos bendiga.